¿Cómo pueden las empresas equilibrar lo mejor del mundo digital con lo mejor del mundo real? Mediante estas experiencias están empezando a tratar fobias, ansiedad, trastornos de estrés postraumático. Considero que si lo hacemos bien y con un periodo de acompañamiento y con enseñanza y aprendizaje, llegará un momento en el que seremos autónomos para poder utilizar este tipo de experiencias. Hola, soy Pedro Aznar y estos son 100 años, 100 visiones, un programa especial junto a Telefónica donde hablamos de tecnología y de cómo cambiará nuestras vidas en el futuro. La tecnología ya no está en nuestras casas o en nuestras oficinas. Es cada vez más inmersiva y a cada nueva tecnología que aparece parece que difumina un poco más la barrera entre lo real y lo digital. Sin ir más lejos, yo hace una semana estaba atravesando el Atlántico con unas gafas de realidad mixta de Apple, viendo una película como si fuera un cine. Todo ese cambio de paradigma en cómo trabajamos con la tecnología y cómo impactará nuestras vidas es algo de lo que tenemos que hablar. Sobre esto y las implicaciones que puede tener esta tecnología, hoy tenemos con nosotros a Soraya Arranz, Lead of Product Web3 and Metaverse de Telefónica, con el que compartiremos estas visiones y cómo impactará esta nueva tecnología en nuestras vidas. Bienvenida, Saray. Muchas gracias, Pedro. Bueno, yo no te voy a preguntar si has visto Matrix o si elegirías la pastilla roja o la pastilla azul, pero sí que me gustaría que me contaras antes de empezar la entrevista por qué crees que esta tecnología es tan importante y cómo nos va a afectar esto en el corto plazo. Bueno, creo que esta tecnología ya está afectando, ¿no? En los últimos años estamos viendo cómo está cambiando la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que trabajamos, la forma incluso en la que vemos una película. Y aunque creo que actualmente estamos en una etapa bastante incipiente de lo que son las tecnologías y las experiencias inmersivas y que dentro de unos años nos sentaremos seguramente a hablar de esto y nos daremos cuenta de todo lo que hemos dejado atrás, considero que está afectando para bien en el sentido de estamos empezando a analizar la tecnología como una fuente o como un recurso en el que podemos conectarnos con una persona que está en otra parte del mundo haciendo una reunión, está viendo una película y nosotros desde nuestra casa, imagínate, mi mejor amigo se va a vivir a Estados Unidos, pues mediante unas gafas, ¿no? Creo que a partir de ahora podré sentarme con él, pensar que está a mi lado en el sofá y que esa película la veamos juntos. Así que creo que está cambiando, pero como digo, de una manera bastante incipiente. Parece que vivamos en una época de ciencia ficción. Yo el otro día en el avión lo pensaba y con todas estas nuevas tecnologías viene mucho a la cabeza, sobre todo a la gente que ha visto la peli o ha leído los libros, que es un poco como Ready Player One, ¿no? Que te pones unas gafas y es un poco la pasarela a este mundo virtual y a vivir en Oasis, que es como llaman en la peli y en el libro a este mundo virtual. ¿Tú crees que llegaremos algún día a una situación similar a esta y sobre todo, crees que afectará a nuestra manera de comunicarnos? No creo que lleguemos a estar en una situación parecida. Además, honestamente, creo que si llegamos a estar en una situación en la que todo Sería el mundo un lío, ¿no? está con unas gafas puestas, pues no sé para qué queda el resto. Sí que es cierto que creo que no tenemos todavía las experiencias tan sofisticadas como en la película o como puedes leer en una novela. Y a día de hoy no creo que podamos llegar a tenerlas, falta muchísimo para tenerlas, pero sí considero que puede ser una nueva forma de comunicarnos y no solo de comunicarnos, sino de también poder realizar cualquier actividad cotidiana que hacemos en nuestro día a día, tomar un café, irte al cine, tomar una caña, pero no creo que vivamos en una realidad paralela. La sensación de telepresencia es alucinante. Yo creo que estábamos tan acostumbrados a mirar pantallas que con esta tecnología en la que estamos inmersos en algo diferente y vemos a la otra persona, como decías tú antes, al lado de nosotros compartiendo pues, una película, no hace falta ser muy ambicioso, muy sofisticado, puede cambiar esta forma de comunicarnos. ¿Y crees que la tecnología inmersiva con esta forma de trabajar también cambiará la forma en la que nos relacionamos entre nosotros en la vida real? El sentido contrario, es decir, no solo la tecnología inmersiva, no solo la realidad que cambia con la tecnología inmersiva, sino que la tecnología inmersiva nos ayuda a relacionarnos de forma distinta en el mundo real. Creo que hay personas a las que sí les puede ayudar. Actualmente tú en una experiencia inmersiva te creas tu avatar, a tu avatar tú le das una identidad. Si eres una persona que no está acostumbrada a salir a la calle o que tiene miedo con ese aislamiento social, tú en el mundo físico
pues sales con la ropa que Incluso tienes. igual te ayuda, ¿no? Igual te ayuda. Luego a relacionarte mejor. Te puede ayudar. Yo creo que puede evitar el tema del aislamiento, y aunque no sea en un espacio físico, personas que tienen problemas con el aislamiento, con el miedo social, con estas experiencias inmersivas están empezando a socializar y a hablar con personas y sentirse útiles o sentirse cómodos en este tipo de interacciones sociales. Así que creo que sí. Es súper interesante este tipo de tecnología. Y también me gustaría, aprovechando que estás aquí, que nos contaras un poco qué habéis aprendido en Telefónica sobre el metaverso, ya que lleváis tiempo trabajando en él y tenéis mucha experiencia. Y bueno, esta apuesta por el metaverso, ¿qué queréis conseguir con ello? Bueno, creo que todavía estamos en una fase de aprendizaje. Como decía, es muy incipiente. El área se montó hace 2 años, cuando en Telefónica se escuchó la palabra metaverso. Creo que ninguno, ¿no?, sabíamos hacia dónde íbamos. Y creo que lo que hemos aprendido es que el metaverso consta de 2 partes. La parte inmersiva, que era la que veníamos hablando, de experiencias de realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, donde ahí creo que como telco, Telefónica tiene la capacidad y tiene la responsabilidad de llevar a cabo la infraestructura para que todas estas experiencias tengan una conexión a Internet potente y que se puedan llevar a cabo, porque una de las partes fundamentales es tener una conectividad a Internet. Y también hay una parte que es menos inmersiva, que es todo lo que tiene que ver con la parte de Web3, con nodos en blockchain, con infraestructuras descentralizadas, la identidad de los usuarios. Hasta hace 3 años, 4 años, veníamos de una Web 2, donde los usuarios, su login y su contraseña se la cedían a Google, se la cedían a Meta, y no eran los owners, ¿no?, los propietarios de esta identidad. Desde hace unos años en Web 3 el usuario es el propietario de esa identidad. Tiene sus ventajas porque hace lo que quiere con ella, pero también tiene problemas, y creo que en eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no?, en poder salvaguardar a los clientes y a los usuarios que utilicen este tipo de tecnologías. Súper interesante las capacidades que tiene para los usuarios, pero también hablemos de las empresas, porque cuando esas tecnologías también estén dentro de las empresas, es posible que cambien la forma en la que nos relacionamos o cómo trabajamos, ¿no? ¿Qué transformaciones anticipas tú en el ámbito laboral a medida que estas empresas, que las empresas empiecen a incluir esta tecnología en su día a día en el trabajo? Bueno, nosotros en Telefónica ya hemos empezado a incluirlas. ¿Sí? Hemos hecho una experiencia en Universitas, justo donde estamos. Hemos recreado en un espacio inmersivo pues una universidad donde los estudiantes de Telefónica pueden ir a estudiar, hacer una charla, tomarse un café y asistir a las ponencias de manera inmersiva. Bueno. Anticipo que creo que va a ser fundamental el onboarding a los trabajadores. Cuando llegan a una empresa, el primer día que llegan, que tienes que ver dónde está el edificio, cuál es tu planta, cuál es tu sitio, el parking, la cafetería. Pues creo que con experiencias inmersivas podríamos hacerle un onboarding bastante más dinámico, y asimismo creo que puede tener mucho sentido que focalicemos los esfuerzos en mejorar la capacitación. Por ejemplo, un médico que pueda, mediante unas gafas Oculus, un médico en prácticas o un médico estudiante, ver cómo se lleva a cabo una operación quirúrgica, un veterinario, incluso un mecánico. Creo que la parte de capacitación va a ser fundamental en cualquiera de los trabajos que podamos imaginar. Precisamente hablando de esto, claro, las profesiones van a sacar partido de estas nuevas tecnologías, pero para habilitar a las profesiones también tenemos que saber, como en la educación, antes de que lleguen a trabajar, cómo se tienen que formar. ¿De qué manera crees tú que la educación y la formación se beneficiarán de estos entornos virtuales? Bueno, creo que la parte más fundamental, si empezamos desde una edad muy temprana, que son los niños, hablar de gamificación en entornos de realidad aumentada, pues que cojan una tablet, cojan un móvil y puedan aprender quién fue Cristóbal Colón mediante un juego, ¿no? Viéndolo, claro, viendo todo lo que pasó. Creo que tendríamos que empezar por ahí, que ellos puedan ver de primera mano. Además, creo que con la realidad aumentada es bastante económico y puede ser bastante viable que empecemos por allí. En contrapartida, también tenemos un grupo de mayores, los cuales no tienen ni idea de cuál es esta tecnología, y también tenemos que focalizarnos en ellos y que ellos vean el potencial que puede tener utilizar estas experiencias inmersivas. Telefónica ya lo está haciendo. Estamos haciendo una vez al mes un taller con mayores, enseñándoles lo que son las MetaQuest, que se las pongan, que nos den feedback, que paseen, que cojan los mandos, y la verdad que está siendo muy gratificante. Y bueno, considero que en normas generales tenemos que empezar a poner foco en estas tecnologías que vienen y enseñar a los que vienen y los que ya estamos cómo las podemos utilizar con un uso responsable.
Sí, porque al final estamos casi, como decías tú antes, al principio de esta tecnología, estamos casi en una época de descubrimientos, pero también de retos, porque hay desafíos de privacidad y seguridad en el metaverso. Y ¿cuáles crees que son los principales desafíos que puede tener una empresa en el metaverso que deben abordar? Bueno, en cuanto a privacidad, creo que como empresa o Telefónica el foco principal lo tiene en todos los datos que recuperamos de los usuarios. Un usuario en una experiencia inmersiva nos da su identidad, nos da su biometría, nos da su clave pública, nos da su nombre, nos da absolutamente todo. Y creo que la parte fundamental en privacidad es que esos datos que recogemos los tratemos acorde a las leyes y a la GDPR, que el usuario sepa en todo momento para qué estamos utilizando sus datos y qué datos son los que estamos utilizando y se sienta seguro. Y en cuanto a la parte de seguridad, como venía comentando antes, la parte de Web3 tiene bastantes retos a nivel de seguridad. El usuario es el que tiene el poder o la capacidad de tener su identidad y hacer con ella lo que quiera. Custodiarla, ¿no? Custodiarla, y creo que como empresa tecnológica o empresas tecnológicas tenemos que ayudar y facilitar que los usuarios que quieran introducirse en este mundo, que es la Web3 y el metaverso, sean conscientes de lo que necesitan y la seguridad que hay por detrás para que esto se pueda llevar a cabo de manera segura. Hablando de dispositivos, antes hemos hablado, sacado a colación las Meta Quest 3. ¿Crees que estos dispositivos móviles nos llevarán hacia una vida más digital? Y sobre todo, ¿cuáles de ellos, ¿no? Porque estamos viendo como ahora un renacimiento de la realidad mixta, realidad virtual, con las Meta Quest 3, con Apple Vision Pro. ¿Crees que estos dos dispositivos son de los que más se hablan en el mercado del consumidor? ¿Son los que harán que se acabe calando esta tecnología, que lleva un poco unos años? Creo que de momento no va a acabar calando, sobre todo por el precio. Claro. El precio de los dispositivos es muy, muy caro. El peso de las gafas actualmente creo que no está lo suficientemente logrado como para que podamos llevar este dispositivo fuera. Como comentaba antes, la parte de red, tienes que tener una muy buena conexión para hacer uso de estos dispositivos, y sobre todo algo que me preocupa, el nivel de la batería. El nivel de la batería es bastante complicado. Sí que es cierto que si ponemos foco en que sean dispositivos más accesibles, que pesen menos, que el usuario se lo pueda llevar igual que se lleva las gafas de sol o yo me llevo las gafas de ver, sí pueden llegar a calar. Considero que tanto Meta como Apple han llegado en el momento oportuno, sabían hacia dónde íbamos y están poniendo todos los esfuerzos en llevarlo a cabo, así que creo que dentro de unos años podrían ser los dos dispositivos. Seguramente no habremos de la Vision Pro, Vision Pro 5 o 6 y las Meta Quest 10, así que sí que considero que dentro de unos años esto va a tener más calado en las personas. Una de las preguntas que más nos hace la gente es si estas gafas, en algún momento, cuando llegue esta futura generación, que sean más ligeras, con una batería ya incluida en el dispositivo, pueden acabar eliminando las pantallas que conocemos de los móviles tradicionales, ¿no? Cuando todos tengamos una pantalla flotando en cualquier punto del espacio, incluso andando por la calle, a lo mejor no necesitamos móviles. ¿Tú crees que esto llegará algún día? No creo que pase. Creo que también teníamos ese miedo cuando aparecieran los teléfonos móviles y que todo el mundo iba a estar enganchado a un smartphone, iba a vivir con un smartphone. Sí que es cierto que ha habido fases en las que, incluso personas que tienen enganche a este tipo de dispositivos, pero no creo que dejemos de vivir lo que estamos viviendo en el mundo real para meternos en un dispositivo físico. De hecho, soy partidaria que las cañas con amigos mucho mejor en una terraza que mediante unas gafas. Totalmente, ahí estamos totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta, ya me la has contestado, pero vamos a darle un poquito una vuelta. ¿Vamos a dejar de querer interactuar físicamente para estar en el metaverso? Evidentemente, yo creo que no. Vale. Pero, ¿qué partes de la realidad física sí que querremos hacer mejor en el metaverso? Pues creo que una parte fundamental de algo que querríamos hacer mejor es todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? Práctica de, como comentaba antes, un médico que tiene un muñeco de plástico que pueda utilizar unas gafas y que los mandos sean pues la máquina famosa Da Vinci que están utilizando ahora para llevar diferentes operaciones. Quizás un tatuador que antes de ponerse a tatuar por primera vez la tinta tenga unas gafas y con los mandos pueda practicar lo que va a tatuar a la persona y la persona vea que de verdad le va a tatuar bien y no le va a poner un mono con platillos. Así que considero eso, que va a ser fundamental en temas prácticos. Creo que estamos enfocando mucho, sobre todo actualmente, en experiencias inmersivas
de gaming, experiencias inmersivas que sean de entretenimiento, de ver una película, de acudir a un concierto, pero creo que poner foco en preparar estas experiencias para que el personal pueda de manera laboral aprender y ser un mejor trabajador en el futuro, creo que sería la clave. Hablamos mucho de las herramientas prácticas de estos dispositivos para poder pues practicar operaciones o practicar, si eres un piloto de avión y quieres practicarlo de esta forma. Pero ¿tú crees que también se podría ayudar a mejorar la salud mental de los dispositivos, de los usuarios que las pongan? Hace poco han habido estudios que dicen que pues con ambientes inmersivos o experiencias de relajación puedes conseguir casi que tu cerebro un poco se calme. ¿Tú crees que esto va a ir a más y va a conseguir que estas experiencias inmersivas nos ayuden también mentalmente? Creo que hay dos partes, una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva, como comentabas, mediante estas experiencias están empezando a tratar fobias, ansiedad, trastornos de estrés postraumático. Les ponen con estas gafas situaciones controladas, donde la persona que está llevando a cabo la terapia puede ver exactamente si tiene pánico a las arañas, se pone las gafas y tiene 3 arañas. Igual a la cuarta ya le cuesta un poco más. Pero si es de una manera controlada y con un profesional detrás que te está ayudando para que estas experiencias inmersivas te sirvan para cuidar esos problemas que tienen, perfecto. Incluso considero que hay gente que quizás tiene miedo a ir a un psicólogo de manera física o de pedir terapia de manera física y mediante este tipo de actividades quizás se siente más cómodo y puede llevarla a cabo. Sí que es cierto que en contrapartida, y no hace falta experiencias inmersivas, una persona que tiene problemas de aislamiento, de fobia social, que no está acostumbrada a socializar, que no está acostumbrada a salir a la calle, mediante este tipo de experiencias creo que va a seguir estando muy centrado en lo que está viviendo y no va a salir hacia adelante. No hay normas como tal. Actualmente nosotros en Telefónica estamos valorando que cada 30 minutos de uso se tengan que hacer 15 justo de descanso para que la salud mental lleve a cabo. Nosotros le avisamos, pero es el usuario quien decide si lo hace o no. Y bueno, considero que por mucho que pongamos medios, las personas que de verdad sientan que estando en este tipo de experiencias se sienten a salvo, lo van a seguir haciendo. Así que tendríamos que trabajar todos para ayudarles a que esto no pase. ¿Crees que habrá un periodo de acompañamiento de personas físicas, humanas, reales, con este tipo de nuevas experiencias inmersivas? Por ejemplo, comentabas tú el tema de psicología, que no solo es una aplicación que te lo pones y dejas al usuario ahí que haga sus cosas, ¿no? Tiene que haber detrás un psicólogo, tiene que haber un profesional que te acompañe en todo esto. ¿Habrá un periodo de acompañamiento y luego sí que estarán las aplicaciones solo, o tú piensas que siempre va a haber, vamos a necesitar a una persona detrás de estas experiencias? Considero que si lo hacemos bien y con un periodo de acompañamiento y con enseñanza y aprendizaje, llegará un momento en el que seremos autónomos para poder utilizar este tipo de experiencias. Si bien es cierto que depende para qué se utilicen. No es lo mismo utilizarlas para ver una película, para jugar a un videojuego, claro, que utilizarlas para tratar un trastorno de estrés postraumático por una bomba o por algo similar. Claro. Entonces va a depender también de la casuística y del motivo por el que se utilicen. Claro. Hablábamos del uso responsable de todo esto. ¿Qué papel jugarán las iniciativas de uso responsable de todas estas tecnologías y esta adopción del metaverso? Pues como comentaba, creo que el diseño de uso responsable en las aplicaciones es fundamental. Nosotros ya hace 2 años, cuando empezamos a hablar de metaverso, publicamos en nombre de Telefónica un white paper donde estuvimos explicando tanto los riesgos éticos como la brecha digital y sobre todo un tema de accesibilidad. Accesibilidad por los costes que comentaba antes y por el tema de infraestructura y también porque no nos habíamos parado a pensar que hay personas con ciertas discapacidades que quizás querrían ponerse unas gafas pero no saben ni cómo hacerlas ni cómo pueden hacerlo. El año pasado estuvimos junto a la Fundación La Once, que además es un proyecto que muy poca gente sabe, es muy poco conocido, haciendo diversos talleres con personas con discapacidad visual completa y discapacidad visual parcial, con las Oculus Quest, enseñándoles lo que eran, y el feedback que nos han dado es maravilloso. Nosotros no nos paramos a pensar que el avatar tendría que estar hablando y diciendo hacia dónde se mueve, ni teníamos que decirle al usuario a la derecha estás viendo una puerta, a la izquierda tienes una planta, y gracias a ellos estamos trabajando en temas de accesibilidad en nuestras aplicaciones y en nuestras experiencias. ¿Y en qué consistían esas experiencias que hicisteis con ellos? Hicimos varios talleres, entonces venían, les poníamos las Oculus Quest y ellos tenían que darnos feedback de lo que estaban sintiendo o de lo que estaban echando en falta. Y lo primero de todo fue el sonido. ¿El sonido? El sonido. O sea, había música de fondo, pero
ellos movían el avatar y nosotros no estábamos explicándoles dónde le estaba llevando el avatar. No sabían que llegaban a una puerta, entraban a una experiencia. Entonces, lo fundamental fue el tema del sonido. Claro, el sonido es un anclaje también a la realidad muy importante, ¿no? Parece que si tienes unas muy buenas imágenes, por ejemplo con Apple Vision Pro, tiene muy buenas imágenes, pero el sonido también es espectacular y es lo que al final te da la experiencia completa y te da la sensación inmersiva, ¿no? Y en el caso del proyecto con la 11 seguramente será más potente. ¿De qué manera podría transformar el metaverso la economía digital? Bueno, creo que ya la está empezando a transformar. Desde hace unos años empezó el boom de los NFTs. Es una economía, el usuario compra activos digitales únicos, los tiene en su wallet. Para poder comprarlos tiene que tener criptomonedas, entonces creo que ya está empezando. Sí que es cierto que hace años empezó como un tema especulativo. Me pago 2 millones de euros por tener un yate. En el último año y medio, hay proyectos bastante interesantes en cuanto a NFTs. En Telefónica tenemos un marketplace de NFTs y el contenido es totalmente curado y lo tenemos. Nosotros sabemos quién es el creador, para qué utiliza este NFT y estamos viendo una economía en la que el usuario ya no está interesado en comprar ese NFT y tenerlo en su wallet, sino que quiere comprarlo, pues ya sea por tener un objeto físico que viene detrás como contenido exclusivo del NFT, porque quiere comprar una entrada para una película y únicamente comprando el NFT la tiene. Así que creo que está siendo... le estamos dando otra vuelta a la parte de NFTs. También con el tema de criptomonedas. Las criptomonedas están haciendo transacciones mucho más sencillas, además validadas con una tecnología blockchain donde de punto A a punto B sabemos todo lo que ha pasado por detrás. Y la economía de tokens. La economía de tokens creo que también va a ser fundamental, sobre todo para redes descentralizadas, que los usuarios puedan utilizar esos tokens en la Web3 para poder tomar decisiones, para decidir si en las Apple Vision Pro dentro de 5 años sacan una funcionalidad o sacan 3. Así que sí, creo que la economía está enfocada por esos 3 pilares. Y desde luego va a crecer, ¿no? Según lo que parece. Hablando de metaverso e inquietudes, ¿cuáles crees tú que son las inquietudes éticas más importantes de esta tecnología del metaverso? Bueno, creo que inquietudes éticas tienen muchísimas. Como consideraba antes, como telco, creo que lo fundamental es intentar evitar la brecha digital, que creo que lo llevamos hablando todo el rato. Va a haber muchas personas que quizás nunca en su vida puedan llegar a experimentar qué es estar aquí. Por otra parte, también creo que tenemos que tener conocimiento y cuidado con la IA y utilizarla con cabeza. A nivel de privacidad, creo que tenemos que proteger sobre todo a los menores de estas tecnologías, que hay experiencias que pueden ser perfectamente para ellos, como puede ser un juego donde puedan coger un dardo y pinchar a un globo, pero hay otras aplicaciones que no están desarrolladas ni están enfocadas a niños pequeños. Tendríamos que proteger para que no empezasen a ver ciertas cosas antes de tiempo. Y como telco creo que sobre todo nuestro foco durante los últimos 2 años es intentar evitar la brecha digital, como te comentaba, con ese plan de mayores y ayudar a los mayores a que entren aquí, y poniendo mucho foco en la fase de accesibilidad, que el año que viene, en 2025, todas las aplicaciones van a tener que ser accesibles y estamos focalizados en eso. Creo que a nivel ético es donde tenemos que centrarnos. Hablando de empresas, claro, esta nueva tecnología llega y puede cambiar mucho las reglas del juego a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados en el ambiente de trabajo, ¿no? ¿Cómo pueden las empresas equilibrar lo mejor del mundo digital con lo mejor del mundo real? Yo creo que poniendo en valor lo bueno que tienen ambas partes. En el mundo físico tenemos venir a la oficina, socializar, tomarte un café con un compañero, ir a ver a un compañero a otra parte del mundo para una reunión de trabajo, y el mundo virtual tiene lo mismo, ahorrando gasto en cuanto a viajes, que la gente esté más cómoda en su casa, que pueda vivir quizás una experiencia más completa e incluso estar más concentrado en lo que hace. No es lo mismo tener una reunión, por ejemplo, presencial en una oficina o tenerla mediante Teams, que simplemente ves la imagen, el iconito de la pantalla y si se pone en la cámara, si no nada. Mediante estas experiencias inmersivas creo que poder estar todos juntos en una sala haciendo cualquier tipo de dinámica, un brainstorming, mientras el descanso del café, en lugar de ir a tomar café, poder jugar una partida de algo en esta experiencia. Pues creo que eso, que tenemos que intentar aunar lo bueno del mundo físico en el mundo virtual. Y ya, bueno, para acabar, hay una parte muy importante en toda la brecha
y en todo lo que está ocurriendo en el mundo digital, y es que hay una campaña tremenda de desinformación y claro, pues todo esto también hay que combatirlo. ¿Cómo pueden estas plataformas del metaverso combatir esta desinformación? Bueno, creo que es complicado, es bastante complicado. Actualmente, bueno, en las redes sociales tradicionales se ha venido hablando de desinformación, fake news los últimos años y siguen estando. Las experiencias inmersivas no dejan de ser una red social como otra cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en un ambiente diferente. Es complicado poder resolverlo, pero creo que sería fundamental que mediante inteligencia artificial intentásemos detectar cuáles de las noticias son falsas y cuáles no, que las empresas en sí pusiesen mediante blockchain cualquier tipo de seguridad y mirasen la trazabilidad que tienen estas noticias para poder ser conscientes si de verdad son falsas o no. Y como decía, estas redes sociales nuevas, redes sociales 3.0, son privadas, entonces creo que las empresas de cada una de ellas son las que tendrían que poner mecanismos para que este tipo de prácticas no se llevasen a cabo. No ocurran. Todavía no tenemos una red social como X o Twitter o Instagram en el metaverso o incluso en el resto de players que tienen las gafas de realidad inmersiva. ¿Crees que llegará el momento que habrá alguna red de espacial personas? Seguramente. En lugar de poner el tweet con 140 caracteres, subiremos el avatar y lo que hace nuestro avatar bailando, nuestro avatar de fiesta. Así que sí, yo creo que llegará el punto en el que tendremos una red social inmersiva. Bueno, pues la tecnología es apasionante y bueno, esta ha sido Saray Arranz. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti. Y este es el futuro de lo que viene, que está más presente que nunca. Esto es 100 años, 100 visiones, un programa especial de Telefónica con el que exploramos el futuro y lo que cambiará nuestras vidas.